Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. Para el día de hoy, bendecidos, vamos a compartir un tema muy especial y inicia con una pregunta. ¿Somos necios? Ese es el tema de nuestra meditación de hoy. Pues para responder a esta pregunta vamos a compartir dos versículos. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 15. Vamos a mirar qué nos enseña este versículo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que oye consejo es sabio. Miren qué importante este versículo, pues él nos habla sobre la actitud de una persona que aunque esté equivocada, está tan convencida de sus propias ideas que él mismo cree que está en el camino correcto. Mira qué simpático esto. En contraste, el sabio es aquel que está dispuesto a escuchar el consejo. Es lo que nos dice el versículo. Aquí, bendecidos, es importante aclarar que el consejo que se refiere este versículo no se trata de alguna orientación natural, no. Es el consejo obtenido a través de la palabra de Dios, es el direccionamiento que nos da la palabra de Dios. Por eso Pablo identifica la palabra de Dios como el consejo de Dios. Así lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 27, que nos dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo dice claramente. Este versículo refleja dos actitudes ante la vida. Vamos a mirar cuáles son esas dos actitudes. La primera, la arrogancia del necio. Y la segunda es la humildad del sabio. La Biblia, cuando hace referencia al necio, dice que es alguien que actúa sin considerar las consecuencias, que actúa sin sabiduría y sin una perspectiva adecuada. El necio, a pesar de sus errores, cree que su camino es el correcto, lo que refleja una actitud de autosuficiencia y terquedad. En esa parte vemos cómo resalta que el necio está tan convencido de sus ideas que considera que está en lo cierto, aunque no lo esté. Esto es típico de una persona que se aferra a sus creencias o decisiones sin considerar la palabra de Dios, es decir, el consejo de Dios. Y encontramos en nuestro caminar diario personas así. En contraste, el sabio es hacedor de la palabra de Dios, es lo que nos distingue en nuestra sabiduría, el ser hacedores de la palabra de Dios. Pero miremos, ya hablamos del primer versículo. Ahora, bendecidos, vamos a considerar el segundo versículo que nos habla sobre el necio. Este versículo lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para que meditemos en él. Pues este versículo refuerza la idea de que a veces el necio sigue su propio camino, porque a él le parece que es el más adecuado, pero al no tener en cuenta el consejo de Dios, es decir, la palabra de Dios, puede ir por un camino que fácilmente lo destruye. Este camino, que según el versículo dice que parece derecho, es, como dice el versículo, una referencia a cómo nuestra perspectiva humana puede ser limitada y equivocada, pues sin tener en cuenta la palabra de Dios es así. Cuando nosotros caminamos día a día,
encontramos muchas personas que creen tener la razón y que es lo más importante para ellas, incluso si esto les lleva a tomar decisiones equivocadas. Consideremos también las redes sociales, pues a menudo amplifican esta actitud, donde cada uno defiende su punto de vista sin importar las consecuencias, y en esos casos lo vemos diariamente por las noticias. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de la autosuficiencia, sino de la humildad de escuchar y ser hacedor de la palabra de Dios. Pues nos queda la meditación muy clara con estos dos versículos, pero también nos queda la tarea de meditar el libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 6, que nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Somos la congregación La Gracia de Dios, viviendo en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.